Cada día aumenta el nivel de hostilidad entre Israel y Hezbollah, con sede en Líbano. Como es bien sabido, las negociaciones para un alto el fuego en Gaza llevan bastante tiempo en marcha. Precisamente en el momento en que las negociaciones estaban a punto de llegar a un punto muerto, Hezbollah amenazó con ampliar el conflicto de Israel a su frontera norte. El gobierno israelí respondió lanzando otro ataque devastador contra Hezbollah. En primer lugar, veamos lo que ocurrió. Las Fuerzas de Defensa Israelíes, IDF, anunciaron hoy que habían atacado 2 emplazamientos del ejército sirio en el sur de Siria, que estaban siendo utilizados por el grupo Hezbollah del Líbano. Las operaciones de las FDI continuaron. El régimen sirio es responsable de todos y cada uno de los actos que tengan lugar en su territorio, según nuestra postura. Cualquier acción que pudiera dar lugar a un mayor afianzamiento de Hezbollah en el frente sirio no sería tolerada por esa organización. Las Fuerzas de Defensa Israelíes, IDF, obtuvieron información de inteligencia concluyente que implicaba a la infraestructura, según el ejército, que a continuación llevó a cabo el ataque. Pocas veces visto. A pesar de que el incidente les dejó atónitos, los responsables sirios no pudieron tomar ninguna medida porque Israel mantuvo su actitud dura. Más tarde se produjo otro conflicto entre Israel y Hezbollah. Hezbollah lanzó un centenar de cohetes Katyusha contra la región septentrional de Israel. Han pasado 5 meses desde que Israel inició su guerra en Gaza contra Hamás, aliado de la organización libanesa, y este ha sido el asalto más intenso que Israel ha lanzado desde entonces. Anoche hubo un ataque aéreo israelí contra Baalbek, en el noreste del Líbano, y Hezbollah afirmó que el ataque era una especie de venganza. Más tarde, Israel llevó a cabo más ataques en represalia, dirigidos contra 2 centros de mando militar y depósitos de armas pertenecientes a Hezbollah cerca de Baalbek. El gobierno sirio ha mantenido su silencio ante todos estos ataques. Israel afirmó que el ataque contra Baalbek se llevó a cabo como forma de represalia por los drones enviados a los altos del Golán. Todos los ataques, según ambas partes, son una forma de represalia por el ataque que les precedió. La semana pasada, Amos Hochstein, enviado especial del presidente Biden, viajó a Beirut en un esfuerzo por poner fin a los disparos que se producen a través de la frontera entre Israel y Hezbollah. En caso de que se produzca una tregua en Gaza, Hezbollah ha declarado que renunciará a sus ataques contra Israel. Hochstein, sin embargo, declaró que un alto el fuego en la región no garantiza la tranquilidad en Líbano y que es necesaria una solución diplomática entre las milicias e Israel. Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, de extrema derecha, exigió a su gobierno que declarara la guerra al Líbano tras las escaramuzas ocurridas entre Israel y Hezbollah. Este llamamiento ha inquietado a muchas autoridades diplomáticas. Ben-Gvir continuó diciendo que ha llegado el momento de que empecemos a contraatacar, atacar y luchar. Yoav Gallant, ministro de Defensa, ya que está al mando del ejército, ¿a qué espera? Poco después de que la radio del ejército israelí informara de que se habían disparado unos 100 cohetes desde Líbano hacia Israel, llegó la llamada. Israel y Hezbollah se han enzarzado en ataques de ojo por ojo desde los atentados contra Israel perpetrados por Hamás el 7 de octubre. Estos ataques se han calibrado en torno a líneas rojas no escritas en un esfuerzo por evitar que el conflicto se convierta en una guerra total. Israel, por su parte, ha estado atacando objetivos en pleno territorio libanés en las últimas semanas. Estos ataques se han producido fuera de la región fronteriza, que suele ser el centro del conflicto entre ambas partes. La nueva escalada está llevando al límite las poco claras leyes de la escalada entre fuerzas enfrentadas. Es en parte el resultado de la presión política que se ha ejercido sobre el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que se enfrente a Hezbollah, que es un grupo más fuerte que Hamás. La presencia de Hezbollah en la frontera ha provocado que 100.000 personas del norte de Israel se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares. Este nivel sin precedentes de reubicación masiva
no se había producido desde la fundación del país. Daniel Sobelman, investigador de la Iniciativa para Oriente Próximo de la Harvard Kennedy School y residente en Israel, ofreció una explicación. Un aspecto extremadamente significativo que ejerce presión sobre el gobierno israelí es la necesidad de remodelar la situación de seguridad a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano. En el lado de la frontera que se encuentra en Líbano, un número comparable de habitantes de este país se han visto obligados a reubicarse. El ejército israelí ha declarado que se está esforzando por erradicar el peligro que representa Hezbollah. Además, el ejército anunció que ha iniciado una operación ofensiva contra la infraestructura militar de Hezbollah en Siria, situada en la frontera con Líbano. De acuerdo con una resolución aprobada por las Naciones Unidas en 2006, que puso fin al conflicto, Israel exige a Hezbollah que retire a todos sus combatientes de la región situada al norte del río Litani, en Líbano, a unos 28 kilómetros de la frontera entre Israel y Líbano. Israel, por su parte, ha llevado a cabo ataques contra objetivos de Hezbollah dentro de la zona de 18 millas en las últimas semanas. Baalbek, que Israel atacó en los días anteriores, se encuentra a unos 140 kilómetros, 60 millas, de la frontera. Además, en Baalbek se encuentra un complejo de templos romanos inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y considerado uno de los destinos turísticos más populares del Líbano. Además, Israel lanzó proyectiles sobre la ciudad 2 semanas antes. En los años transcurridos desde el conflicto de 2006, era la primera vez que Israel atacaba esta región concreta del Líbano. Israel también atacó objetivos de Hezbollah, cerca de la ciudad de Sidón, que es una tranquila ciudad costera, con una población de aproximadamente 80.000 personas, así como el pueblo de Hadra, situado en la ruta que conduce a Beirut. Además, Israel atacó varias comunidades situadas en el Valle de la Bekaa. Varios funcionarios opinan también que un bombardeo de las Fuerzas de Defensa Israelíes, IDF, en Beirut en enero, causó la muerte de un alto cargo de Hamás. En este momento, los bombardeos que han tenido lugar en la región meridional del país son los que más daño han causado a Hezbollah en un solo combate desde 2006. En estos momentos, Hezbollah afirma que más de 240 de sus miembros han sido asesinados. Otros 2 miembros del grupo fueron asesinados en ataques aéreos israelíes el día anterior, según el anuncio hecho por el grupo. Posteriormente, Hezbollah hizo la declaración que se presenta a continuación. Los combatientes de Hezbollah fueron atacados por Israel dentro de sus casas. Según Hezbollah, esto constituye una violación de las normas que rigen el juego. Una autoridad declaró que más tarde, Israel se está esforzando por demostrar a Hezbollah que estamos dispuestos a elevar la situación a un nivel mucho mayor, enviando una señal creíble. Hezbollah ha lanzado cientos de cohetes contra el norte de Israel en el transcurso de los últimos 5 meses. La mayoría de estos cohetes iban dirigidos contra instalaciones militares, y la mayoría de ellos fueron interceptados por los sistemas defensivos de Israel. Hassan Fadlallah, diputado de Hezbollah, poderoso grupo político libanés, declaró que la descarga de misiles de ayer fue una respuesta legítima para disuadir a Israel de seguir avanzando. Como continuación de su declaración, Fadlallah dijo lo siguiente: «Estamos decididos a defender nuestra nación y a impedir que la presencia israelí elimine civiles con la misma facilidad que lo hizo en Gaza, dando una respuesta acorde con sus ataques. Estamos haciendo todo lo posible para impedir que vayan demasiado lejos en su camino». La organización se ha esforzado por mantener una batalla de desgaste latente, al tiempo que intentaba limitar su reacción a los ataques israelíes. Es muy probable que una guerra total entre Hezbollah e Israel sea catastrófica para ambas partes. Un conflicto de este tipo también podría atraer a potencias regionales y mundiales, como Irán, benefactor de Hezbollah, y posiblemente incluso a Estados Unidos. Estos ataques han estado motivados tanto por Al-Qaeda como por Hamás. Con ocasión de la audiencia anual sobre amenazas globales, Haines estuvo acompañado por los jefes de las 5 agencias de inteligencia más importantes de Estados Unidos.
También testificaron el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, el director de la Oficina Federal de Investigación, Christopher Wray, el director de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, Brett Holmgren, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Timothy Hauff, y el teniente general Jeffrey Cruz, de la Agencia de Inteligencia de Defensa en el Pentágono. La evaluación de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, ODNI, que es una valoración colectiva de las 18 agencias de inteligencia que componen la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, también mencionó que el liderazgo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y la viabilidad de su coalición gobernante pueden estar en peligro. Lo que sigue es lo que se decía en el informe. En comparación con el alto nivel que existía antes del conflicto, la desconfianza de la opinión pública en la capacidad de Netanyahu para gobernar ha crecido y se ha ampliado. Por otra parte, prevemos grandes manifestaciones pidiendo su dimisión y nuevas elecciones. Es factible otro gobierno más moderado. Durante su discurso, el presidente Biden expresó su convencimiento de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba haciendo más mal que bien a Israel al llevar a cabo una operación militar en Gaza, que se saldó con la muerte de más de 30.000 palestinos. A continuación, Netanyahu calificó de incorrectas las declaraciones críticas de Biden y afirmó que el problema podría resolverse en un plazo de 4 a 6 semanas. Cuando Burns regresó de su séptimo viaje al extranjero para reunirse con los negociadores cataríes, egipcios e israelíes, declaró que una tregua era el planteamiento más eficaz para aumentar el suministro de ayuda humanitaria a Gaza. Esta declaración fue realizada por el Ministerio de Sanidad el 23 de marzo. Al menos 25 personas han perdido ya la vida a causa del hambre. Burns, un antiguo diplomático que fue reclutado por el señor Biden para dirigir las repetidas rondas de conversaciones secretas sobre los rehenes, declaró que existía la posibilidad de un acuerdo en 3 partes que implicaría la liberación de los rehenes a cambio de un cierto número de presos palestinos y una pausa inicial de 6 semanas. Continuaron ardiendo. Desde luego, no creo que nadie pueda prometer el éxito. Para los civiles inocentes de Gaza que están sufriendo en condiciones desesperadas, para los rehenes y sus familias que también están sufriendo en circunstancias muy difíciles, y para todos nosotros, creo que usted puede garantizar que las alternativas son peores. Esto es algo que usted puede garantizar. Como consecuencia de todo lo ocurrido, el foco de atención ha vuelto a centrarse en la población de Gaza, que pasa hambre. El secretario de prensa del Pentágono, el general de división Pat Ryder, declaró el otro día en una rueda de prensa que se prevé que el muelle que transportará 2 millones de comidas al día a Gaza estará completamente operativo en unos 60 días. Esta información fue facilitada por el general de división Ryder. Ryder no aclaró dónde estaría situado el muelle propuesto. El desarrollo de un dique flotante sería necesario para dar cabida a este nivel de ayuda, que ahora no es posible en Gaza porque no hay ningún puerto que pueda acogerla. Según el Pentágono, está previsto enviar más buques a Oriente Medio para ayudar en la construcción del muelle. Según Ryder, 4 buques pertenecientes al ejército de Estados Unidos zarparon ayer con el equipo y los suministros necesarios para construir una calzada y un muelle flotante que permitirán descargar mercancías y alimentos en Gaza. Además del U.S. Army Ship Wilson Wharf, el U.S. Army Ship Monterey, el U.S. Army Ship Matamoros y el U.S. Army Ship SP-4 James A. Lukes son algunos de los buques que forman parte de la Armada de los Estados Unidos. Hoy mismo, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha hecho pública la evaluación anual del peligro para la comunidad de inteligencia estadounidense. La investigación llegó a la conclusión de que Hezbollah seguirá realizando actividades provocadoras, como el lanzamiento de cohetes hacia Israel, mientras dure el conflicto de Gaza. Sin embargo, el grupo libanés está dispuesto a evitar llevar a cabo un ataque de este tipo. Como se afirma en el estudio, lo siguiente parece estar muy bien entendido. El gobierno israelí y el gobierno iraní están intentando modificar sus acciones mutuas para evitar una escalada directa hacia un conflicto a gran escala.
A condición de que Israel cese sus ataques contra Hamás en Gaza, Hezbolá ha declarado que cesará sus ataques. A continuación, Fadlallah continuó diciendo: cuando el gobierno de Netanyahu ponga fin a la carnicería en Gaza, también pondrá fin a la matanza en otros frentes, incluido Líbano. Tras la aplicación de un alto el fuego en Gaza, esto se aplicará también a la región meridional del Líbano. Tras muchas horas de encarnizado conflicto entre Israel y Hezbolá, toda la atención volvió a centrarse en Rafa. Ante la creciente presión de la comunidad internacional, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel procedería a su ataque militar contra Rafa, situada en el sur de la Franja de Gaza. Netanyahu declaró que tenía que entrar en esta región a pesar de la presión que se estaba ejerciendo sobre él para garantizar la paz futura de su pueblo. Después de que la situación de los civiles de la región se haya vuelto aún más grave, cada vez son más las personas que se unen al coro de voces que exigen que Israel se abstenga de entrar en Rafa, que es una de las pocas regiones relativamente seguras que quedan, donde han buscado refugio 1,5 millones de personas. En un vídeo de presentación que pronunció en una conferencia celebrada en Washington, D.C., por la organización pro-israelí AIPAC, Netanyahu hizo las siguientes declaraciones: mientras completamos la tarea en Rafa, tomaremos precauciones para garantizar que la población civil no sufra daños. Las declaraciones de Netanyahu se produjeron en un momento en que los dirigentes de la Unión Europea tienen previsto abogar por que Israel se abstenga de lanzar una operación terrestre en Rafah, tal como se afirma en el proyecto de conclusiones de una próxima cumbre. Una operación terrestre en Rafah, donde más de 1 millón de palestinos buscan actualmente protección contra los combates y acceso a la ayuda humanitaria, está siendo condenada por el Consejo Europeo, que ha pedido al gobierno israelí que deje de llevarla a cabo. Para que el texto sea adoptado en la cumbre que tendrá lugar los días 21 y 22 de marzo, será necesario el consentimiento de los 27 líderes nacionales de la UE. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que Netanyahu está haciendo más mal que bien a Israel al dirigir la guerra de una manera contraria a los ideales de la nación. Una evaluación de la amenaza global elaborada por la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos de América indica que será difícil para el ejército israelí desmantelar el creciente sistema de túneles subterráneos de Hamás. La estimación indica que lo más probable es que Israel se enfrente a una resistencia armada continua por parte de la organización extremista en el transcurso de los próximos años. Según la evaluación publicada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, ODNI, el riesgo de que el conflicto de Gaza, que actualmente se encuentra en su 6º mes, siga intensificándose es también bastante alto. Por otra parte, los analistas encargados de redactarlo afirmaron que no se cree que Irán ni ninguno de sus grupos interpuestos pretenda entablar un combate directo con Estados Unidos. Durante su testimonio público ante el Comité de Inteligencia del Senado, Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional, declaró que el conflicto de Gaza está proporcionando a las organizaciones terroristas de todo el mundo la gasolina que necesitan para llevar a cabo actos de violencia. Según Haines, la crisis ha fomentado la violencia por parte de diversos actores en todo el mundo. También afirmó que, aunque es demasiado pronto para decirlo, es probable que la batalla de Gaza tenga un impacto en el terrorismo que se dejará sentir durante generaciones. Según Haines, el Estado Islámico iraquí, ISIS, ha llevado a sus seguidores a realizar operaciones contra intereses israelíes y estadounidenses.